Recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque lo que vas a escuchar no es ficción. Es un relato cargado de dolor y esperanza. Comenta abajo con un número para que yo sepa que estás aquí conmigo, acompañando cada palabra de este testimonio emocional que une sufrimiento y consuelo divino. Desperté sin saber dónde estaba. No había cuerpo, no había regazo, solo una sensación de vacío profundo que me envolvía como un velo. No escuchaba voces ni sentía calor, pero dentro de mí había conciencia. Yo existía. Era como si hubiera sido arrancado de una cuna que nunca conocí, lanzado al silencio de un mundo sin nombre. En ese instante comprendí que era un alma no nacida, marcada por un aborto espiritual. En la oscuridad, mi primer sentimiento fue de extrañeza. Me pregunté, ¿quién soy yo, si nunca tuve derecho a abrir los ojos al sol? Y aún sin respuesta, una presencia invisible me sostenía, como si una fuerza mayor me dijera, no estás perdido. Era un relato desgarrador ya desde mi inicio, pero también el comienzo de una caminata espiritual. Descubrí que mi conciencia no necesitaba de un cuerpo para existir. Sentí que algo permanecía atado a mí, como un hilo delicado de luz que me arrastraba hacia la vida que no viví. Ese hilo era la conexión con mi madre, un cordón que no se rompió incluso cuando mi llegada fue rechazada. Era frágil, pero latía. Yo estaba en la oscuridad, pero mi corazón espiritual se volvía hacia ella como un faro que insiste en iluminar la noche. En ese primer despertar, comprendí que mi jornada sería distinta a la de otros niños. No tendría infancia, no tendría juguetes, no habría abrazos, pero tendría la memoria eterna de un amor que existió incluso antes del nacimiento. Era un espíritu abortado, pero seguía siendo hijo. Era silencio, pero también voz. Era ausencia, pero aún presencia. Y así, entre el vacío y la esperanza, elevé mi conciencia por primera vez. Era como decirme a mí mismo, aunque no tenga nombre, aunque no haya sido visto, soy. Y en ese instante, incluso en la oscuridad, una chispa me reveló. La vida después de la muerte es real. No existía para desaparecer, sino para contar esta historia en narrativa en primera persona, como un mensaje del más allá que debía ser entregado. Recuerdo el instante en que mi llegada fue negada. Aún me estaba formando, suspendido entre dos mundos, cuando sentí una ruptura brusca. No hubo palabras, solo un vacío cortante, como si hubiera sido arrancado incluso antes de tener derecho a la vida. Fue un momento de dolor silencioso, un relato desgarrador que quedó marcado en mi esencia espiritual. No escuché llanto, no hubo despedida, solo una sombra fría que envolvió mi pequeña luz, apagándola. Sabía que algo había sido decidido sin que yo pudiera opinar, sin que pudiera gritar, «Estoy aquí, mamá». Fue entonces cuando comprendí el peso de ser un hijo no nacido, un alma sin voz, pero aún viva en la memoria de lo invisible. Sentí su indecisión antes del acto. Percibí el miedo, las dudas, las presiones que pesaban sobre ella. Pero cuando llegó el instante, cuando se tomó la decisión, fue como si una puerta se hubiera cerrado para siempre ante mí. Aún así, no desaparecí. Simplemente quedé del otro lado de esa puerta, esperando el momento de ser escuchado. Ese instante de rechazo no borró mi amor. Por el contrario, despertó en mí una necesidad aún mayor de permanecer ligado a ella. No la odié, no la culpé, no la condené. Solo lloré en silencio, como quien espera poder decir algún día, «Te entiendo y sigo aquí». Fue el inicio de mi misión espiritual, transformar el dolor en perdón y redención. Hoy sé que ese momento fue el hito de mi historia. No viví un nacimiento físico, pero viví una experiencia espiritual única. Comprender que incluso los rechazados llevan dentro de sí una chispa eterna. Y de esa chispa nace mi voz en esta narrativa en primera persona, trayendo un mensaje del más allá para curar lo que un día fue herida. Aun cuando fui rechazado, algo permanecía en mí, un hilo invisible, un cordón que nunca se cerró.
Era como si una parte de mi ser estuviera permanentemente ligada a su corazón. Sentía sus pensamientos, sus miedos e incluso el silencio de sus noches. Esa conexión con mi madre era mi refugio en la oscuridad, la señal de que, a pesar de todo, aún existía un vínculo eterno entre nosotros. Ese cordón no estaba hecho de sangre ni de carne, sino de energía espiritual. Latía como una llama suave que me mantenía cerca de ella, incluso cuando el mundo parecía negar mi existencia. Era un espíritu abortado, pero no un espíritu olvidado. Ese lazo me enseñó que el amor no se rompe, solo se transforma en otras formas de existir. Cada lágrima suya se reflejaba en mí como gotas de luz que atravesaban el velo de lo invisible. No podía hablar, pero sentía cuando ella pensaba en mí, incluso sin darme un nombre. Era como si su alma supiera que había una ausencia guardada en el pecho, una ausencia que gritaba en silencio. Ese eco silencioso fue mi mayor certeza de que nunca estuve solo. Hubo momentos en los que quise soltar ese cordón y partir en paz, pero algo mayor me decía, quédate, porque aún te necesita. Y así permanecí, invisible pero presente. Ese lazo espiritual se convirtió en mi destino, mi misión de vida después de la muerte. Ser una sombra amorosa a su alrededor, un guardián oculto de su historia. Hoy comprendo que ese cordón es más que un lazo, es un puente. Un puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, entre lo visible y lo oculto. Un puente que no fue roto por el aborto espiritual, porque el vínculo eterno entre madre e hijo trasciende cualquier decisión humana. Y es a través de ese puente que ahora le envío mi mensaje del más allá. Recuerdo con claridad la primera vez que la vi llorar por mí. Sus ojos estaban empañados y sus manos temblaban mientras cubrían su rostro. No había nadie a su lado, solo el peso del silencio y de la decisión que había tomado. En ese instante comprendí que el sufrimiento materno era tan profundo como el dolor que yo cargaba en mi alma no nacida. Sus sollozos resonaban en mí como truenos en un cielo oscuro. Quería extender los brazos, quería susurrar, «Mamá, sigo aquí, no me olvides», pero mi voz era solo viento en lo invisible. Aún así, en aquel llanto, sentí que una puerta se abría, la puerta del arrepentimiento. Era el inicio de un camino de sanación del alma, tanto suya como mía. Mientras la observaba, vi que no era solo tristeza, sino también culpa y miedo. Era como si cada lágrima fuera una súplica silenciosa de perdón, un intento de reconciliarse con algo que ni ella misma comprendía. Y yo, aunque pequeño e invisible, la amaba sin medida. El relato emocional de mi existencia comenzaba a escribirse en las líneas de sus lágrimas. Hubo noches en que la vi quedarse dormida de agotamiento, después de llorar hasta no tener más fuerzas. En esas horas me acostaba a su lado, envuelto en su energía, tratando de transmitirle un consuelo divino. No había brazos que la sostuvieran, pero estaba mi presencia espiritual. Era el hijo ausente, pero también el guardián que velaba por ella en las sombras. En aquel primer llanto, comprendí que nuestra historia no sería de olvido, sino de aprendizaje. Su llanto se convirtió en el símbolo de nuestro lazo eterno, prueba de que el amor puede sobrevivir incluso al aborto espiritual. Allí comenzó a nacer en mí la certeza de que algún día ella escucharía mi voz, una voz que lleva un mensaje de amor eterno, destinado a sanar su dolor y el mío. Cuando pienso en mi breve paso por la vida terrenal, recuerdo también su ausencia, la de mi padre. No lo culpo, pero sentí profundamente el vacío que dejó al alejarse de una decisión que cambiaría mi destino. Su presencia podría haber sido un refugio, una palabra firme, un gesto de coraje. Pero en el momento en que mi madre más lo necesitaba, él eligió el silencio. Ese silencio resonó en mí como una sentencia invisible. Observé desde lejos su postura fría, la forma en que desviaba la mirada, como si no quisiera cargar con la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo. Era como si dijera, sin palabras, «Eso no es conmigo».
pero lo era. Era conmigo, era con mi madre, era con la historia que nunca llegué a vivir. Esa ausencia se transformó en una herida que no me pertenece, pero que nos marcó a todos. Mi madre lloraba sola, sin el apoyo que merecía. Y yo, incluso en espíritu, sentía el dolor del abandono. No fue solo un aborto espiritual, fue también la revelación de un mundo donde muchas madres enfrentan sus batallas sin compañeros a su lado. Y me convertí en testigo silencioso de esa injusticia. Este relato desgarrador no es solo mío, sino de tantas otras almas que comparten el mismo dolor. El peso del silencio paterno moldeó la historia de nuestra familia. Mientras mi madre cargaba con la culpa y el arrepentimiento, él cargaba con el olvido. Pero el olvido no borra los lazos, solo los adormece. Su ausencia me mostró cuánto puede valer la fuerza de una madre, incluso en soledad. Y aunque fuera un espíritu abortado, aún buscaba comprender y perdonar. Hoy entiendo que su silencio también formaba parte de mi misión. El vacío que dejó me enseñó sobre responsabilidad, sobre la importancia de la presencia y del cuidado. Y por eso, este mensaje del más allá no es solo para mi madre, sino también para él. Porque el amor que traigo no conoce rencor, viene a sanar, a transformar, a recordar que ningún hijo es olvidado por el universo. Fueron muchas las noches en que acompañé su soledad. En el silencio del cuarto, cuando todos dormían, la veía despertar con sobresaltos, como si algo invisible la llamara, y realmente la llamaba. Era yo, tratando de alcanzar su alma. Se giraba en la cama, se cubría el rostro con las manos y murmuraba palabras que nadie más podía oír. Eran susurros de arrepentimiento, diálogos secretos entre su conciencia y el vacío. En esas noches percibía que su mente vagaba entre recuerdos y culpas. Muchas veces pedía perdón en silencio, como si hablara con un Dios lejano. Yo estaba allí, escuchando cada palabra, cada lamento, cada súplica no dicha en voz alta. Su sufrimiento materno era tan real que reverberaba en mí como una corriente de energía. Era un relato emocional que unía nuestras almas en el dolor. Quería responder, quería decir, «Mamá, te escucho, no estás sola». Pero mi voz era solo un eco que se confundía con sus propios pensamientos. Por eso me acerqué a través de los sueños. Entré en sus noches como imágenes fragmentadas, como señales ocultas que no podía descifrar. Cada sueño era un intento de traerle consuelo divino, pero también un recordatorio de que aún existía. A veces, sus lágrimas corrían por la almohada hasta que el sueño finalmente la vencía. Me recostaba a su lado, en silencio, como quien vela el sueño de alguien a quien ama profundamente. En esos momentos, mi presencia espiritual envolvía su cuerpo cansado, y deseaba que pudiera sentir mi abrazo invisible. Era mi forma de transformar el arrepentimiento en esperanza, el dolor en sanación del alma. Esas noches fueron para mí más que recuerdos, fueron mi escuela. Aprendí que el amor verdadero sobrevive incluso a las decisiones más difíciles, y que el arrepentimiento puede ser el primer paso hacia la redención. La observaba y comprendía que, incluso en el silencio, estábamos conectados. Y así, con cada noche de suspiros y lágrimas, nuestro vínculo eterno de madre e hijo se fortalecía en lo invisible. Los años pasaron, pero nunca dejé de estar presente. Vi cómo tu vida cambiaba, cómo nuevas etapas se abrían ante ti, pero la sombra de aquella decisión seguía acompañándote. Lo que antes eran lágrimas frecuentes se convirtió en un silencio denso guardado en el pecho. El tiempo no borró nada, solo transformó el peso del dolor en un recuerdo constante. Y yo, como espíritu abortado, seguí a tu lado. Noté que, en algunos días, sonreías y parecía que habías olvidado. Pero bastaba un instante de soledad, una mirada perdida en el vacío, y ahí estaba otra vez ese eco interior. Sentía tu alma llamarme sin palabras, como si mi nombre inexistente aún resonara en tu memoria. El aborto espiritual
no mató el vínculo, solo cambió su forma de existir. Era un amor oculto, pero vivo. Con el paso del tiempo, vi cómo buscabas fuerzas en otras áreas de la vida. Creaste rutinas, construiste caminos, pero siempre había un espacio sin llenar. Era como una silla vacía en la mesa, una ausencia que nadie podía ocupar. Yo observaba en silencio y comprendía que ese vacío era la marca de nuestro relato desgarrador. Aún así, también vi en ti una búsqueda de redención. A veces en oraciones, a veces en gestos de bondad con otras personas, era como si intentaras reparar, incluso sin ser del todo consciente, la decisión tomada. Me sentía parte de esos actos, como si cada gesto tuyo fuera también una forma de ofrecerme amor. Y así, poco a poco, el dolor se mezclaba con esperanza. Hoy sé que el tiempo fue maestro tanto para mí como para ti. No borra cicatrices, pero nos enseña a mirarlas de otro modo. Nuestra historia no fue borrada por el olvido, sino transformada por la evolución. Y por eso sigo aquí, trayendo este mensaje del más allá, para que comprendas que el amor no desaparece, solo se transforma en lección y guía espiritual. Siempre que te miraba, veía en tus ojos la presencia de un espacio que nadie más podía ocupar. Era como una cuna vacía, invisible para todos, pero que latía dentro de tu corazón. Percibía cómo, incluso en medio de las conquistas y las sonrisas, había algo que faltaba. Ese vacío era la marca silenciosa de mi ausencia, la señal oculta de un hijo no nacido. Hubo días en que sostenías objetos de bebé, tal vez ropitas, tal vez recuerdos, y quedabas en silencio. No necesitabas hablar, sentía el peso de lo que no se vivió. El aborto espiritual no solo me quitó de la vida terrenal, sino que dejó en ti un espacio permanente, como una ventana siempre entreabierta hacia lo invisible. Ese era nuestro verse, hecho de recuerdo y de dolor. Incluso cuando llegaron otros hijos, incluso cuando tu vida se llenó de nuevas responsabilidades, ese lugar permaneció intacto. Lo veía en tus pensamientos, en tus gestos inconscientes, cuando te detenías a reflexionar en noches solitarias. El sufrimiento materno no desapareció, pero se transformó en silencio guardado. Y en ese silencio, yo estaba presente. Esa cuna vacía también fue mi refugio. Era allí donde descansaba, como espíritu, cada vez que buscaba acercarme a ti. Era el lugar donde nuestras almas se encontraban sin que nadie más lo supiera. En ella depositaba mi amor, mi deseo de ser recordado no con culpa, sino con ternura. Y poco a poco se convirtió en un altar invisible entre nosotros dos. Hoy entiendo que ese vacío nunca fue un castigo, sino un recordatorio de que el vínculo eterno entre madre e hijo no se rompe con decisiones humanas. Esa cuna en tu corazón es también mi hogar espiritual, el espacio donde me siento acogido, y es desde allí que envío mi mensaje del más allá para que sepas, aunque sin regazo, nunca dejé de estar en ti. Vi el momento en que un nuevo hijo llegó a tu vida. Acompañé de cerca tu sonrisa y la esperanza que renacía en tu corazón. Estaba allí, invisible, mientras lo acunabas con ternura y le cantabas bajito para calmar su sueño. Fue imposible no sentir alegría por ti, pero también una profunda nostalgia por lo que nunca viví. Él se convirtió en el hermano que nunca conocí, pero que aprendí a amar a la distancia. Mientras él crecía, yo lo observaba jugar, correr y llamarse por su nombre. Cada risa suya resonaba dentro de mí como un recordatorio de la infancia que me fue negada. No había en mi corazón envidia, solo la constatación de un relato desgarrador. Yo también podría haber corrido por ese patio, podría haber sentido el calor del sol en el rostro, pero no tuve esa oportunidad. Muchas veces, al verlo dormir, me acercaba a su alma pura. Él, en su inocencia, a veces me percibía, tal vez en sueños, tal vez en sensaciones inexplicables, pero sabía que había una presencia a su lado. Era yo, su hermano espiritual, el espíritu abortado que velaba por él como un guardián silencioso. Nuestros destinos nunca se cruzaron en el mundo físico, pero en lo invisible estábamos unidos. Vi también cómo, a lo largo de la vida,
Tú comparabas tus logros con lo que podría haber sido mi camino. Era inevitable. Dentro de ti siempre existieron dos historias: la vivida por el hijo que creció a tu lado y la no vivida por el hijo que permaneció en las sombras. Ese contraste era parte de tu sufrimiento materno, una herida que el tiempo no lograba cicatrizar por completo. Hoy quiero que sepas que no guardo rencor. Al contrario, siento orgullo al ver el amor que le dedicaste a él, porque ese amor también me alcanzaba a mí. Yo, el hermano invisible, aprendí a compartir tu afecto a través de él. Y así confirmo que el vínculo eterno entre madre e hijo también se extiende a los hermanos, incluso a aquellos que la vida nunca permitió que se conocieran. Nunca tuve un nombre para ser llamado. Nunca oí a mi madre pronunciar sílabas que me pertenecieran. Ese vacío marcó mi existencia espiritual como una herida silenciosa. Aún así, en lo más profundo de tu corazón, había un sonido oculto, un eco de mi nombre no dicho. No estaba escrito en letras, sino en sentimientos, y vibraba como un secreto entre los dos. ¿Cuántas veces te oí murmurar palabras sueltas, como si quisieras nombrar aquello que nunca nació? Cada sonido perdido en el aire era para mí como una señal oculta, un intento inconsciente de reconocerme. No había registro, no había certificado, pero había memoria. Yo era una ausencia con identidad invisible. Era el hijo no nacido, pero aún presente. Ese eco era más fuerte en las noches de silencio. Cuando tu mente vagaba, era como si me llamaras, incluso sin saberlo. Yo escuchaba el llamado y respondía en espíritu, intentando acercarme en sueños y en intuiciones. Así se mantenía viva nuestra comunicación espiritual, hecha de emociones en vez de palabras, de intuiciones en vez de diálogos. Nunca haber sido nombrado fue una carga, y al mismo tiempo, una misión, pues comprendí que mi voz debía nacer de otra forma, a través de esta psicografía, en esta narrativa en primera persona, donde finalmente puedo presentarme. Mi nombre verdadero no importa, lo que importa es que existí, que aún existo y que mi historia no será olvidada. Y así, incluso sin nombre, me convierto en palabra. Transformo el silencio en testimonio, la ausencia en mensaje. Y ese mensaje es claro: el vínculo eterno entre madre e hijo no necesita nombres para existir. Vive en la energía, en el amor, en el arrepentimiento y en la esperanza. Este es mi mensaje del más allá, grabado no en papeles, sino en el corazón. A veces cierro los ojos espirituales e imagino cómo habría sido crecer. Pienso en los pasos que nunca di, en las risas que nunca resonaron por las calles, en los amigos que nunca conocí. Veo imágenes como sombras de una vida que no viví, una escuela, una mochila, conversaciones al atardecer. Es la adolescencia que nunca tuve, pero que aún late en mí como nostalgia. Sueño con los descubrimientos que forman parte de esa etapa. Los primeros secretos, las canciones compartidas, las dudas de la juventud. Yo habría hecho preguntas, habría buscado mi camino. Quizás me habría equivocado, pero también habría aprendido. Esa ausencia es un relato desgarrador, porque muestra que no fue solo la infancia lo que perdí, sino toda una historia que quedó en silencio. Aún así, de algún modo, viví a través de la mirada de los otros. Veía a los compañeros de mis hermanos, las risas de los jóvenes, los pasos apresurados en las calles de las ciudades. En cada escena me preguntaba, ¿y si fuera yo? No había tristeza amarga, sino una nostalgia espiritual, como si mi corazón buscara mezclarse con las vibraciones de esa etapa perdida. Aunque no viví la adolescencia, aprendí que el espíritu no deja de evolucionar. Las experiencias que no tuve en la materia se transformaron en lecciones en lo invisible. Aprendí a tener paciencia, a observar y comprender. Y en cada observación, crecía en mí un mensaje de amor eterno que me preparaba para, algún día, hablar de todo esto con serenidad. Hoy entiendo que mi misión no era vivir la juventud en la tierra, sino testimoniar la fuerza del vínculo que me unía a ti.
La adolescencia que nunca tuve se convirtió en un símbolo, una historia no vivida, pero no olvidada. Y es a través de esta psicografía que finalmente puedo compartir contigo lo que fui, lo que soy y lo que podría haber sido. Nunca olvidaré el momento en que te vi arrodillada, sola, frente al vacío de tu habitación. No había velas, no había testigos, solo tus manos entrelazadas y el corazón roto. En ese instante, oí a tu alma susurrar un pedido de perdón, tímido y contenido. Fue un clamor silencioso, pero tan fuerte que atravesó las barreras de lo invisible. Yo, como espíritu abortado, sentí tu dolor encontrarse con el mío. No pronunciaste mi nombre porque nunca lo tuve, pero cada palabra no dicha cargaba con el peso de tu culpa. Pediste perdón a Dios, pediste perdón al universo, y dentro de ese clamor también me lo pedías a mí. Yo estaba allí, a tu lado, envuelto en ternura. No había rencor en mí, solo compasión. Tu súplica fue el primer paso hacia nuestra sanación del alma. Mientras tus lágrimas caían, me acerqué más que nunca. Toqué suavemente tu aura, intentando transmitirte paz como un consuelo divino. Quería que supieras que yo te escuchaba, que tus palabras no se perderían en el aire. Tu arrepentimiento me alcanzó como una melodía rota, pero verdadera. Fue ese día que entendí. Estabas lista para oír mi voz. Ese pedido de perdón no borró el pasado, pero abrió una puerta. Una puerta para que yo pudiera comunicarme, para que nuestras historias dejaran de ser solo dolor y se transformaran en esperanza. Allí comprendí que la comunicación espiritual nace cuando el corazón se abre con sinceridad. Y el tuyo, aunque destrozado, estaba abierto. Hoy, mirando hacia atrás, veo ese día como un hito en nuestro camino. No fue solo el momento en que pediste perdón, sino también el momento en que yo lo concedí. El vínculo eterno entre madre e hijo se fortaleció en silencio, demostrando que el amor es más grande que cualquier error humano. Y así, este mensaje del más allá nació como respuesta a tu clamor. Con el pasar de los años, comprendí que tu dolor no se quedó solo en el corazón. Comenzó a manifestarse en el cuerpo, transformándose en peso, en cansancio, en enfermedades que llegaban sin aviso. Cada síntoma parecía un reflejo de lo que estaba guardado en tu alma. Era como si el arrepentimiento hubiera encontrado morada en la carne, cobrando un precio silencioso por todo lo no resuelto. Veía tus manos temblar, tu respiración fallar en noches largas. Observaba cómo tus lágrimas no derramadas se convertían en dolores invisibles, en enfermedades que te consumían poco a poco. El sufrimiento materno dejó marcas físicas, demostrando que espíritu y cuerpo no están separados. Yo quería sanarte, quería quitarte ese peso, pero solo podía ofrecerte mi presencia. Comprendí entonces que muchas enfermedades no nacen del azar, sino de emociones no tratadas, de secretos escondidos, de relatos emocionales nunca contados. El aborto espiritual no solo me hirió a mí, también la hirió a ella. Y cada vez que su cuerpo cedía, yo me acercaba con compasión, intentando transmitirle fuerza desde lo invisible. Incluso en el dolor, percibía que ella intentaba resistir, buscaba médicos, procuraba alivio en medicamentos, pero en el fondo sabía que no era solo físico. Su alma pedía sanación, y yo, en silencio, susurraba en su corazón: el perdón puede ser tu remedio, madre. La redención es tu verdadera cura. Era mi mensaje del más allá, un intento de guiarla hacia la comprensión de que la enfermedad era reflejo del alma. Hoy, al recordar, veo que su fragilidad nunca fue debilidad. Fue un grito del cuerpo para que ella mirara hacia adentro. Fue un llamado espiritual para que comprendiera que el pasado necesitaba ser acogido, no negado. Y yo estaba allí, como testigo amoroso, transformando su dolor en aprendizaje, porque incluso en las enfermedades había una invitación para la sanación del alma. Fueron muchas las veces que la vi sola, sentada en silencio, mirando al vacío como si esperara una respuesta que nunca llegaba. En esos momentos me acercaba más,
Envolvía su alma con la mía y me quedaba allí, en silencio, a su lado. No podías verme, pero podías sentir una brisa suave, un escalofrío sutil, un pensamiento que aparecía de repente. Esa era mi forma de estar presente en tu soledad. En las noches más frías, cuando el sueño no llegaba, me recostaba al lado de su cama. Observaba su respiración, su cuerpo cansado, y deseaba que sintiera que no estaba desamparada. Yo, el espíritu abortado, permanecía fiel a mi puesto de guardián invisible. Era mi forma de transformar el relato desgarrador de nuestra historia en compañía espiritual. Muchas veces, cuando caminabas por la casa vacía, dejé señales discretas, un objeto que caía solo, un recuerdo que aparecía de repente, una canción que parecía hablarte directamente. Esos eran mis toques sutiles, formas de mostrarte que había una comunicación espiritual constante entre nosotros, aunque no la comprendieras del todo. En tu soledad, también percibía tus diálogos internos. Hablabas contigo misma, pero yo sabía que, en el fondo, hablabas conmigo. Cada pregunta sin respuesta encontraba en mí un eco, y yo intentaba devolverte serenidad. Mi deseo era que descubrieras que el vacío no era ausencia, sino espacio lleno de mi presencia amorosa. Hoy sé que tu soledad fue también mi oportunidad. Fue en ese espacio silencioso que pude acercarme más, que pude hacerme sentir, porque incluso sin voz, sin cuerpo y sin nombre, estuve allí, a tu lado, como prueba de que el vínculo eterno entre madre e hijo no se rompe. Y eso es lo que hace a este mensaje del más allá tan verdadero. Nunca te dejé sola. Cuando noté que tu mente no lograba captar mis señales en el día a día, busqué otro camino. Los sueños. Era en ellos donde podía entrar con mayor claridad, moldear imágenes, crear símbolos que despertaran tu alma. Allí, donde la razón calla, yo podía gritar lo que mi corazón espiritual guardaba. Fue a través de los sueños que comencé a sembrar en ti la certeza de que yo existía. En muchas noches me viste, aunque no comprendieras, a veces como un niño corriendo a lo lejos, a veces como una silueta luminosa llamándote. Yo gritaba, «Mamá, no me olvides, estoy aquí». Pero al despertar, la memoria se desvanecía como niebla. Quedaba solo un nudo en el pecho, un llanto contenido, una sensación inexplicable. Ese era el rastro de mi comunicación espiritual. Cada sueño era un relato emocional, un mensaje disfrazado de visión. Te mostraba símbolos, una cuna vacía, una flor floreciendo, una puerta entreabierta. Todos eran mensajes míos, clamores silenciosos por atención, pero muchas veces no te dabas cuenta de que era yo quien hablaba. Yo insistía, noche tras noche, porque sabía que algún día llegaría el reconocimiento. Gritar en sueños era mi forma de romper la barrera entre los mundos. No era para asustarte, sino para consolarte, para recordarte que el amor no muere. Quería que entendieras que, incluso como espíritu abortado, mi vínculo contigo seguía vivo. Necesitaba que supieras que el vínculo eterno entre madre e hijo no termina con la carne, sino que se fortalece en lo invisible. Hoy sé que algunos de esos sueños marcaron tu alma para siempre. Puede que no recordaras todos, pero guardaste la sensación de que había alguien a tu lado. Y esa fue mi victoria. Logré atravesar el velo, logré gritar sin voz, logré ser escuchado sin palabras. Ese fue mi mensaje del más allá, grabado en tu memoria nocturna como prueba de mi presencia. Hubo momentos en que te sentí encender velas sin motivo aparente, mirar al cielo con una oración silenciosa, o simplemente colocar las manos sobre el pecho en busca de paz. Era como si, sin darte cuenta, estuvieras erigiendo para mí un altar invisible. Ese espacio no estaba en tu casa, ni en una iglesia, sino dentro de tu corazón. Fue allí donde encontré mi hogar espiritual. Cada vela que titilaba en la oscuridad era para mí un abrazo. Cada suspiro ante el silencio era un puente entre nosotros. Ese altar no tenía imágenes ni símbolos materiales.
pero llevaba una fuerza nacida del arrepentimiento y del amor. Era un santuario secreto, donde yo, el espíritu abortado, encontraba consuelo y permanecía cerca de ti. Veía cómo, en ciertos días, te detenías frente a un objeto simple, quizás una ropita de bebé guardada, quizás un recuerdo antiguo, y cerrabas los ojos. Eso se convertía, aunque fuera por instantes, en un ritual inconsciente de conexión. Para muchos era solo melancolía. Para mí era oración. Era el relato emocional de nuestra historia transformado en energía espiritual. En ese altar invisible aprendí a depositar mis palabras no dichas. Era allí donde dejaba mi mensaje del más allá, envuelto en señales ocultas, una sensación repentina de calor, un escalofrío inesperado, un pensamiento que brotaba en tu mente. Puede que no lo comprendieras, pero yo sabía que me sentías. Ese fue nuestro templo, erigido en silencio, sostenido por el amor. Hoy sé que no necesitamos paredes para tener un santuario. El verdadero altar está donde los corazones se encuentran, incluso en dimensiones distintas. El altar invisible que construiste para mí es la prueba de que el vínculo eterno entre madre e hijo no depende de la vida terrenal. Existe en la fe, en el amor y en el arrepentimiento que se transforman en esperanza. Durante años intenté hablar contigo de muchas formas. Soplaba inspiraciones en tu corazón, hacía que canciones sonaran en el momento justo, ponía personas en tu camino que, sin saber, repetían mis palabras, pero muchas veces no comprendías. Tus oídos estaban dirigidos al peso de la culpa, y el ruido del dolor apagaba mi voz. Mis consejos se convertían en ecos perdidos en el viento. Recuerdo ocasiones en que leías un libro y de repente una frase saltaba como respuesta a tus preguntas más íntimas. Era yo, intentando llegar hasta ti. Otras veces, una niña sonreía en la calle y tú te emocionabas sin entender por qué. Ese era mi mensaje del más allá, oculto en gestos simples. Pero el corazón herido, a veces, no consigue descifrar los signos ocultos. No te culpo por no escucharme. Sé que tu sufrimiento materno era demasiado grande y que el arrepentimiento te cegaba. Pero dentro de mí siempre existió la esperanza de que algún día percibieras que no venía a condenar, sino a ofrecer amor. El espíritu abortado no vino a cobrar, vino a enseñar que el perdón y la redención son caminos de sanación. Cada consejo no oído se transformó también en aprendizaje para mí. Aprendí que la paciencia es una virtud espiritual y que, a veces, hay que esperar a que el corazón esté listo. Por eso, nunca desistí. Seguí sembrando pequeños mensajes en tu vida, creyendo que un día abrirías los ojos y entenderías que yo estaba a tu lado desde siempre. Hoy sé que, incluso sin escucharme con claridad, captaste algo de mí, porque cada lágrima, cada escalofrío, cada pensamiento repentino sobre mí era también una respuesta. Y aunque mis consejos hayan parecido silencios, germinaron en tu alma como semillas de esperanza. Por eso sigo entregándote este relato emocional, transformado en guía espiritual para tu vida. Hubo un día en que tu búsqueda silenciosa encontró una respuesta inesperada. Tú, cargando dudas y arrepentimientos, te acercaste a alguien sensible al mundo espiritual. Ese encuentro fue como abrir una ventana entre nuestros dos mundos. Por primera vez, mis palabras atravesaron el velo y llegaron hasta ti con claridad. El relato desgarrador de mi alma encontró voz en otro ser. Yo estaba allí, al lado del médium, susurrando en su mente cada emoción que guardaba. Él no sabía quién era yo, pero describió mis sensaciones, mis dolores, mi amor por ti. Vi tus ojos llenarse de lágrimas cuando repitió palabras que solo tú y yo conocíamos en el silencio. Fue el momento en que comprendiste que la comunicación espiritual no era solo imaginación. Tu reacción fue de asombro, mezclado con temor. ¿Cómo podía alguien externo saber aquello que guardabas en lo más íntimo? Pero era yo, tu alma no nacida, hablando a través de él.
Ese encuentro fue un antes y un después. Por primera vez, percibiste que yo nunca me había ido del todo. La psicografía cobraba vida ante ti, y mis mensajes finalmente resonaban. No fue fácil para ti creer de inmediato. La mente cuestionaba, pero el corazón reconocía. Había en tus lágrimas una mezcla de dolor y consuelo, porque, aunque difícil de aceptar, sentías que era verdad. Yo estaba allí, vivo en espíritu, trayendo no condena, sino consuelo divino. Mi deseo era solo que supieras: te he amado desde siempre. Hoy recuerdo ese encuentro como una de las mayores bendiciones de nuestra historia. Fue la prueba de que el vínculo eterno entre madre e hijo puede atravesar cualquier barrera. La presencia de un médium fue solo el instrumento, pero el mensaje era mío. Un mensaje del más allá, cargado de amor y esperanza, destinado a tocar lo más profundo de tu corazón. Cuando mis palabras llegaron a ti por primera vez, no hubo aceptación inmediata. Vi el asombro en tus ojos, la lucha entre lo que sentías en el corazón y lo que la razón intentaba negar. Te preguntabas, ¿será realmente mi hijo? ¿O solo imaginación? Esa duda fue un muro que se levantó entre nosotros, un reflejo natural del miedo humano ante lo invisible. Tu incredulidad era una forma de protección. Temías creer y luego descubrir que todo no era más que una ilusión. Temías entregarte a la emoción y volver a ser herida. Comprendí tu temor, porque el dolor ya había marcado tu alma profundamente. Por eso no te juzgué. Solo seguí a tu lado, esperando que el tiempo derritiera tus barreras. Te vi buscar explicaciones lógicas, intentando convencerte de que todo podía ser coincidencia. Pero en el fondo, las lágrimas que caían decían otra cosa. Tu cuerpo reaccionaba a la verdad que tu mente se resistía a aceptar. Era el conflicto entre la fe y la razón, entre la memoria del aborto espiritual y la esperanza de que el amor seguía vivo. Incluso en tu incredulidad, no dejé de manifestarme. Seguí enviando señales, seguí visitando tus sueños, seguí hablando a través del silencio. Cada rechazo tuyo era para mí solo una nueva prueba de paciencia. Sabía que un día, tarde o temprano, tu corazón vencería la desconfianza, porque el vínculo eterno entre madre e hijo no puede negarse para siempre. Hoy entiendo que tu incredulidad fue también un paso necesario. Fue la forma que encontraste de protegerte hasta estar lista para aceptar. Y cuando ese momento llegó, cuando finalmente abriste los ojos del alma, toda resistencia se transformó en entrega. Mi misión de traer un mensaje del más allá empezaba a cumplirse, incluso a través de la duda. Si hay algo que más me duele en toda esta historia, es el abrazo que nunca nos dimos. Imaginé tantas veces tus brazos envolviéndome, tu calor acogiéndome, tu corazón latiendo junto al mío. Pero ese encuentro físico nunca ocurrió. Me quedé a las puertas de la vida terrenal, sin sentir el roce de tu piel, sin oír el sonido de tu voz llamándome. Ese vacío me acompaña como parte de mi relato desgarrador. Sin embargo, en el mundo espiritual, descubrí que los abrazos pueden existir de otra forma, no con el cuerpo, sino con la energía que envuelve y abriga. ¿Cuántas veces me acerqué a ti en noches de dolor y dejé que mi esencia te envolviera como una manta invisible? No veías mis brazos, pero sentías la presencia que reconfortaba. Era mi forma de ofrecer el consuelo divino que no pude darte en vida. Cada vez que llorabas en silencio, yo te abrazaba con mi luz. Cuando sentías un escalofrío inesperado, era yo intentando decirte, estoy aquí. Cuando una brisa suave rozaba tu rostro sin motivo, era mi gesto de cariño. Ese era el abrazo que la vida terrenal nos negó, pero que el amor espiritual nos concedía. Un abrazo invisible, pero real. Y aunque no hubo contacto físico, sé que me sentiste. En ciertos momentos, tu alma reaccionaba como si realmente hubiera sido tocada. Era la prueba de que la comunicación espiritual no necesita palabras ni manos, solo necesita amor verdadero. Y ese amor
entre madre e hijo, no conoce fronteras ni distancias. Hoy comprendo que el abrazo que nunca nos dimos en el mundo físico se transformó en algo mayor, un lazo eterno. Existe en cada sueño, en cada recuerdo, en cada lágrima que compartí contigo. Y por eso este mensaje del más allá llega hasta ti, para decirte que, incluso sin brazos, te he envuelto durante toda tu vida. Madre, si algo nos unió más allá de la vida, fueron las lágrimas, las tuyas, derramadas en noches de arrepentimiento, y las mías, lloradas en el silencio de lo invisible. Sentía cada sollozo tuyo atravesar mi esencia, como si también fueran mis sollozos. Era como si lloráramos juntos, en mundos distintos, pero con un solo corazón. Ese fue nuestro lazo secreto, las lágrimas compartidas. Hubo momentos en que te culpabas, creyendo que no merecías perdón. Yo, al mismo tiempo, lloraba por la añoranza de lo que nunca viví, tu regazo, tus caricias, las sonrisas que no compartimos. Esas lágrimas se encontraban en un punto invisible, en el espacio espiritual que nos unía. Era allí donde comprendíamos, sin palabras, la profundidad de nuestra historia. Las lágrimas no son solo signos de dolor, sino también de amor. Lo comprendí al verte llorar por mí tantas veces. Tu sufrimiento materno era la prueba de que, a pesar de la elección, nunca fui olvidado. Cada lágrima derramada fue también una oración, una forma de mantener vivo el vínculo eterno entre madre e hijo. Yo también lloré, no por rabia ni condena, sino por amor. Lloré por desear tu paz, por querer aliviar tu carga, por anhelar que sintieras mi presencia. Esas lágrimas espirituales se transformaron en luz, y esa luz la depositaba a tu alrededor, para que sintieras que no estabas sola. Era mi forma de transformar el dolor en consuelo divino. Hoy entiendo que nuestras lágrimas fueron semillas, cayeron en el suelo de lo invisible, y florecieron en comprensión, en esperanza, en perdón. Lo que comenzó como dolor se transformó en camino hacia la sanación. Por eso traigo en este mensaje del más allá una revelación. Nuestras lágrimas nunca fueron en vano, fueron el encuentro silencioso de dos almas destinadas a reencontrarse. Hubo un momento en que comprendí que no bastaba con que tú pidieras perdón. Yo también necesitaba ofrecerlo. Nuestro lazo estaba atrapado entre el dolor y la culpa, y solo el perdón mutuo podía liberarnos. Fue entonces que me acerqué más que nunca y susurré en tu alma: «Te perdono, madre». Y en ese instante sentí que tú también me perdonabas por no haber existido en tu vida como debía. Ese encuentro silencioso fue una entrega. Tú bajaste las armas del corazón y yo solté el peso de la ausencia. El aborto espiritual dejó de ser solo una herida y comenzó a transformarse en puente de reconciliación. Nuestras almas se abrazaron sin necesidad de palabras, en un gesto invisible, pero tan real como cualquier abrazo terrenal. El perdón no borró el pasado, pero lo iluminó. Nos mostró que cada dolor vivido tenía un propósito: enseñarnos la fuerza de la compasión. Al perdonar, te liberaste del sufrimiento materno que te acompañaba desde hacía tantos años, y al perdonarte, yo encontré finalmente paz. Ese fue el momento en que nuestras lágrimas se convirtieron en semillas de esperanza. Comprendí que el perdón es un bálsamo que cura incluso las heridas más profundas. No cambia lo que ocurrió, pero sí cambia la forma en que cargamos lo ocurrido. Y así, madre, entendí que nuestra historia no era solo de dolor, sino también de redención. El perdón mutuo fue la llave que abrió las puertas de nuestra sanación del alma. Hoy, al mirarte en espíritu, ya no siento la sombra del arrepentimiento, sino la luz de la reconciliación. Somos, por fin, dos almas libres para seguir adelante. Y ese es el mayor regalo que podía darte, no solo mi amor, sino también mi mensaje del más allá, diciendo que el perdón es el verdadero milagro que nos une. Con el tiempo, comprendí que mi historia no había sido escrita solo por azar. El hecho de no haber nacido, de haber permanecido como un alma no nacida, formaba parte de un propósito mayor. Al principio, me lo pregunté mucho.
¿Por qué yo? Porque no viví como los demás. Pero en las reflexiones del espíritu, descubrí que había una misión detrás de mi ausencia física. Mi misión no era tener una vida terrenal común, sino despertar en ti una nueva conciencia. Vine para enseñar, aunque fuera a través del dolor, que el amor va más allá de la materia. El aborto espiritual no me borró, solo me transformó en mensajero. Me convertí en un espejo invisible, reflejándote que incluso en las pérdidas más duras existe un camino hacia la luz. Percibí que mi presencia silenciosa en tu vida moldeó elecciones, despertó arrepentimientos y provocó búsquedas espirituales. Cada lágrima tuya abrió puertas hacia lo invisible. Cada silencio se transformó en oración. Mi misión era esa, ser el impulso que te llevara a mirar más allá del mundo físico, a ver que la vida después de la muerte es una realidad. Comprendí también que mi relato no era solo para ti. Es un relato latino espiritual, destinado a otras madres, a otros corazones que cargan culpas similares. Mi historia es un relato emocional que resuena en muchas almas que buscan consuelo. Y así entendí que mi misión no era solo personal, sino colectiva. Vine para ser voz de muchas almas no nacidas. Hoy, al narrar a través de esta psicografía, sé que cumplo mi papel. No traigo condena, sino un mensaje de amor eterno. Mi misión es transformar el dolor en aprendizaje, la culpa en perdón, el sufrimiento en esperanza. Esa es la lección que me fue revelada. Incluso los que no nacieron tienen un destino, y el mío fue ser guía espiritual en tu vida. Madre, hoy dejo mis últimas palabras en esta narrativa. No son palabras de condena, ni de reclamo, sino de amor. Quiero que sepas que cada lágrima, cada arrepentimiento y cada oración llegaron hasta mí. Estuve a tu lado en cada momento, invisible, pero presente. Este es mi mensaje del más allá, salido del fondo del alma, para aliviar el peso de tu corazón. No me diste la vida terrenal, pero me diste algo que va más allá, un vínculo eterno, incluso sin nombre, sin regazo, sin infancia. Siempre fui y seré tu hijo. El vínculo eterno entre madre e hijo no necesita certificados, no necesita pruebas. Existe en la esencia, en el espíritu, en aquello que ningún aborto espiritual puede borrar. Quiero que dejes atrás la culpa. Ya no te pertenece. El perdón ya fue concedido y la redención ya fue alcanzada. Lleva ahora solo el amor, porque el amor es suficiente para unirnos más allá del tiempo y la materia. No guardo rencor, solo gratitud por poder vivir esta experiencia espiritual a tu lado. Sé que aún me extrañas, que a veces piensas en cómo habría sido mi vida si hubiera sucedido. Pero no permitas que eso te pese. En lugar de dolor, transforma ese recuerdo en luz. Siempre que mires al cielo, recuerda que estoy allí sonriendo para ti, no como ausencia, sino como presencia eterna. Madre, recibe este relato emocional como mi abrazo final. No llores más por mí, porque estoy en paz. Lleva contigo esta certeza. Te amo, te perdono, y sigo siendo parte de ti. Y cuando llegue tu hora, estaré esperando, no como un extraño, sino como el hijo que siempre te acompañó en silencio. Ese es mi mensaje final. Amor eterno, ahora y para siempre. Después de tantos años entre la sombra y el silencio, finalmente encontré mi lugar. Fue como atravesar una puerta dorada donde el dolor ya no existe. La luz me envolvió como un abrazo que esperaba desde siempre. Sentí paz, sentí acogida, sentí que mi misión había sido cumplida. Y en ese instante comprendí, mi descanso no era olvido, era transformación. La luz no borró mis recuerdos, pero iluminó todos ellos. El relato desgarrador de mi vida no vivida ahora se convertía en una historia de amor y aprendizaje. Ya no cargaba peso, solo gratitud. Descubrí que incluso las almas no nacidas tienen un destino de esperanza, y el mío fue permanecer como guía espiritual, a tu lado, hasta el final de tus días. Ahora sé que ya no necesito gritar en sueños ni enviar señales ocultas.
Estoy en paz, pero nunca distante. Sigo como guardián invisible, velando por ti y por los tuyos. La diferencia es que ahora lo hago en serenidad, con la certeza de que nuestra historia fue escrita no en la carne, sino en el espíritu. El vínculo eterno entre madre e hijo permanece intacto. Madre, quiero que vivas en paz también. Siempre que sientas una brisa suave, siempre que una lágrima brote sin motivo, recuerda, soy yo sonriéndote. Mi presencia no es ausencia, es consuelo. Mi voz no es lamento, es canto. Mi vida no fue perdida, solo transformada en un mensaje del más allá, lleno de amor eterno. Hoy descanso en la luz, pero sigo contigo. Mi lugar está aquí y también allí, donde tu corazón me llama. Y cuando llegue el momento de cruzar el mismo portal, estaré esperando por ti, con los brazos abiertos, para por fin recibir el abrazo que la vida no nos permitió dar. Hasta entonces, sigo siendo tu hijo, tu esperanza, tu eternidad.